Buenas tardes, bienvenidos a la quinta sesión del curso gratuito de gestión urbana organizado por la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Reciban el cordial saludo a nombre del doctor Víctor Cabanillas, gerente de Desarrollo Urbano. Quiero darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a esta primera sesión del segundo módulo de nuestro curso gratuito en gestión urbana y transmitirle sin lugar a dudas el saludo cordial de nuestro alcalde Renzo Reyardo Barreto. En primer lugar, quiero agradecerles por estar aquí. Sabemos que cada uno de ustedes tiene responsabilidades, trabajo, estudios y compromisos personales, pero aún así han decidido dedicar tiempo a seguir aprendiendo y capacitándose. Eso demuestra sin lugar a dudas su compromiso con el desarrollo de nuestra querida Lima. Hoy nos reúne un mismo propósito: construir una mejor ciudad a través del conocimiento, la preparación y el compromiso de personas como ustedes, para aportar con su talento y experiencias al desarrollo de Lima. Desde la Gerencia de Desarrollo Urbano, creemos firmemente que el conocimiento debe estar al alcance de todos. Por eso impulsamos este curso de manera gratuita con el objetivo de acercar herramientas prácticas y conocimientos técnicos que contribuyan a una gestión más eficiente, moderna y cercana al ciudadano. Creo firmemente que capacitarse no es solo una oportunidad de crecimiento profesional, también es una forma de servir a nuestra ciudad. Los invito a aprovechar al máximo esta jornada y seguir fortaleciendo sus capacidades, porque Lima necesita enfrentar los desafíos del presente y construir el futuro que todos queremos. Muchas gracias a todos por acompañarnos y les deseo una excelente sesión. Muchas gracias. Hoy damos inicio a la segunda unidad, Planeamiento y Habilitaciones Urbanas. A continuación, tenemos el agrado de presentar a nuestro ponente, el arquitecto Eduardo Chávez Farfán. Con más de 25 años de experiencia en planificación urbana, desarrollo territorial y gestión de proyectos estratégicos para el país. Ha participado en importantes iniciativas nacionales, entre ellas la formulación de la preinvención del Centro de Convenciones de Lima 27 de enero y la representación del Ministerio de Vivienda en los gabinetes bicacionales con Ecuador, Bolivia, Chile y Colombia. Asimismo, lideró el proyecto Muro Trombe, desarrollado en zonas altoandinas de 12 regiones del Perú. Es miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Planificadores Urbanos y Territoriales, AIPU, con sede en Colombia. Actualmente se desempeña como jefe de la División de Planeamiento de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Damos la bienvenida al arquitecto Eduardo Chávez Farfán. Muchas gracias por la presentación. Soy el arquitecto Eduardo Chávez, jefe de la División de Planeamiento de la Gerencia de Desarrollo Urbano. El día de hoy vamos a iniciar la quinta sesión del curso de gestión urbana y el tema que vamos a tratar son las peticiones sobre zonificación de usos del suelo. Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión y como primer punto vamos a hablar de un tema general, un poco dónde nos encontramos ubicados dentro de lo que es el sistema administrativo. La sugerencia de planeamiento y habilitaciones urbanas, quien es la encargada de ver y atender los pedidos de cambios específicos de zonificación y rectificación de planos de zonificación, que son los dos temas que vamos a tratar el día de hoy, pertenece a la Gerencia de Desarrollo Urbano, que es un órgano de línea, es decir, que es el encargado de ejecutar administrativamente las decisiones del Consejo y del alcalde metropolitano. Eh, Como ven, esta subgerencia cuenta con 5 divisiones. Una es la división de impacto vial, que va a hacer una presentación, entiendo, en una sesión posterior. La división de control de obras, que va a ver los temas de habilitación urbana dentro del Cercado de Lima. La división de desafectaciones, que es unos trámites sobre desafectar áreas de propiedad del Estado a favor de privada o de personas privadas, que también se va a revisar. Y también tenemos la división de certificaciones. La quiero citar un poquito esta división, puesto que ellos se encargan de emitir
certificado de parámetros, de compatibilidades de uso y de zonificación y vías, van directamente ligadas a los dos temas que vamos a ver el día de hoy, que son los cambios específicos y las rectificaciones de los planos de zonificación. La atención de estos dos pedidos que lleva a cabo la Gerencia de Desarrollo Urbano no son la única manera de modificar o de cambiar las zonificaciones. Hay otras herramientas mayores o más grandes con las que también se modifica y se cambia la zonificación. Una de ellas son los planes de desarrollo urbano que se encuentran a cargo del Instituto Metropolitano de Planificación, el cual ya ha desarrollado el Plan de Desarrollo Urbano de Lima Norte y el Plan de Desarrollo Urbano de Balnearios del Sur. Estos dos PDUs, Plano de Desarrollo Urbano, bajo el enfoque de lo que es la zonificación por intensidad, ya no por usos, como normalmente hemos venido trabajando y la mayoría de nosotros conocemos y dominamos. Tenemos que ir haciendo ya una adaptación a esta nueva terminología y manera de ver la ciudad. También hay otras herramientas como los esquemas de ordenamiento urbano, los planes específicos o los planeamientos integrales, ¿no? E incluso los reajustes integrales de zonificación, que son básicamente dentro de un distrito determinado ir identificando aquellos cambios en la zonificación que ameritan ser adecuados, ¿no? Uno de ellos, hasta donde tenemos conocimiento, es el distrito de Surquillo, que viene haciendo su RIS y que espero sea aprobado en estos. La zonificación es un componente del plan de desarrollo urbano que regula la edificación, el uso y la ocupación del suelo. Eh, Como marco normativo tenemos que señalar que la ley 31313, que es la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, la cual conocemos comúnmente como la Ley DUS, tiene su reglamento, que es el Decreto Supremo 012-22 vivienda, ¿no? Que es el Reglamento de Condicionamiento Territorial, Planificación Urbana y Desarrollo Urbano Sostenible, lo que denominamos el RADPLUS. Ellos manejan el concepto de que la zonificación es un componente de los procesos de planificación urbana que contiene el conjunto de normas y parámetros urbanísticos y edificatorios para la regulación del uso y la ocupación del suelo. Ordena y regula la localización de actividades con fines sociales, económicos y productivos. Ese es el marco normativo nacional. Eh, a nivel local, la municipalidad emitió la ordenanza 1862, es del año 2014, que tiene una pequeña deficiencia que debemos ir actualizando, ¿no? Nos señala que esta ordenanza 1812, que ordena la regulación del proceso de planificación del desarrollo urbano territorial del área metropolitana de Lima, nos dice que la instrumento técnico normativo del Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano. Según la nueva normatividad, el instrumento técnico normativo, que es la zonificación, corresponde a un plan de desarrollo urbano, o plan de desarrollo metropolitano. Eh, lo que vamos a ver ahora o a tratar es la ordenanza 2086. La ordenanza 2086 es la ordenanza que regula los cambios específicos de zonificación en lo que es Lima metropolitana, que es el tema que vamos a tratar. Como aspectos generales, tenemos que señalar el objetivo y el ámbito de la aplicación de esta ordenanza. Es una ordenanza metropolitana de Lima. Regula el cambio de zonificación en la provincia de Lima y es aplicable obligatoriamente en esta provincia. Es decir, abarca los 43 distritos con los que cuenta la metrópoli. Para tratar o tramitar estos procedimientos o estos pedidos, nos basamos básicamente en tres principios. Dentro de los 14 que tiene eh, la ley 27444, Ley de Procedimientos Administrativos Generales. Nos referimos al principio de la legalidad, que señala que la administración debe actuar con respeto a la Constitución y a la ley y al derecho. El principio de imparcialidad, que nos señala que las autoridades administrativas, nosotros como funcionarios, actuamos sin ninguna clase de discriminación entre los administrados y les otorgamos el mismo trámite y el mismo derecho, la tutela de la igualdad. También el principio de impulso de oficio, que nos permite
dirigir e impulsar los procedimientos cuando a veces no están bien orientados. Y el principio de eficacia, eh, que los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental. Debemos señalar que este pedido de cambio de significación no es un procedimiento administrativo. Es decir, para aquellos que conocen lo que es el TUPAC, el texto único de procedimientos administrativos, no van a ubicar este procedimiento o este pedido. La forma de tramitarlo es a través de la ordenanza 2086, que tiene una reglamentación y unos requisitos que son los que están ahorita en materia de exposición. Es decir, no tiene un plazo, es decir, no tiene eh, unos requisitos en los cuales uno diga, bueno, tenemos que presentarlo para cumplir y puedo pedir la reconsideración en el caso sea denegado o no. Los cambios de zonificación tienen la naturaleza de una petición de gracia, de acuerdo a lo establecido en el tubo de la ley 27444. Quiere decir que un pedido de gracia es un derecho o gracia, es al final una solicitud discrecional dirigida a una autoridad, en este caso a la Municipalidad Metropolitana de Lima, para obtener un beneficio de forma excepcional. Es decir, de forma excepcional voy a pedir los cambios de zonificación. No es un derecho exigible por ley, sino una facultad que tiene el Consejo Metropolitano de otorgarlo o de no otorgarlo. Es una especie de indulto, ¿no? Con este ejercicio de derecho se agota la vía administrativa, es decir, no hay una posible reconsideración y mucho menos una apelación a este procedimiento. Cuando se aprueba un cambio de significación, se aprueba a través de una ordenanza y cuando se deniega, se deniega a través de un acuerdo de consejo. La improcedencia sobre los predios ubicados en zonas monumentales, centros históricos, cauces de río, quebradas o en las playas, está prohibido hacerse los cambios de zonificación. Para ellos, la autoridad, en este caso la gerencia, tiene la potestad de recurrir a instituciones que sean necesarias, ¿no? Por ejemplo, a la ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua, cuando hablamos de áreas próximas al cauce del río, a DICAPI, la Dirección de Capitanías de la Marina de Guerra, cuando hablamos de áreas cercanas o muy cercanas a las playas, ¿no? E incluso el Ministerio de Cultura cuando tenemos algunas áreas monumentales o edificaciones que están dentro del patrimonio monumental. Dentro del Centro Histórico de Lima está prohibido cualquier tipo de cambio de significación. ¿Cuándo denegamos un pedido? Como lo dice la norma, se denega por la falta o deficiencia en el contenido de la petición. En ese caso, administrativamente hemos optado por, digamos, preevaluar el expediente que presentan los administrados, de tal manera que cumpla con todas las condiciones, todos los requisitos que se requiere para que sean recursos. Otra de las cosas que debemos tomar en cuenta, los pedidos de cambio de zonificación los hacen los propietarios de los predios. Lo vamos a detallar un poquito más adelante. Todos ellos pueden ser personas naturales o pueden ser personas jurídicas. No habría con eso ningún valor. Debemos comentar de que existen eh, cambios específicos a lo que denominamos relevantes. Estos cambios específicos relevantes, están condicionados básicamente por el tamaño del predio y el uso que se deba dar, ¿no? Es así que uno de los cambios relevantes es cuando queremos cambiar una zonificación a un área que tiene más de 5.000 metros y queremos que esa zonificación se le asigne la zonificación residencial de densidad alta o residencial de densidad muy alta. Otro de los cambios relevantes son para áreas mayores de 2.500 metros cuando queremos que sean calificadas como zona de comercio zonal. También predios mayores a 2.500 metros
los cuales queremos que se cambie la zonificación a industria de vial. La industria, gran industria, industria pesada, cualquiera ser el área, se le considera como casos relevantes. Igual para los equipamientos de otros usos, los equipamientos de salud o equipamientos educativos con áreas mayores a 1.500 metros. Estos eh, cambios de uso o cambios de zonificación relevantes van a requerir de un estudio vial, que no es un estudio de impacto vial, es una evaluación vial con una serie de contenidos que están en la situación actual del predio, el análisis de accesibilidad, el análisis de tendencias y proyectos, la evaluación de las capacidades viales, las recomendaciones de intervenciones que se hagan necesarias. Esta evaluación la va a llevar a cabo el IMP. Esta parte de la evaluación la lleva a cabo el IMP. Como le digo, no es un estudio de impacto vial, ni un contenido menor, pero siempre es requerido para los cambios de habilitaciones que llamamos relevantes. En cuanto al sustento, el sustento el primer documento que debe prepararse es la memoria descriptiva, ¿no? Esta debe ser suscrita por un profesional, que sea arquitecto, ingeniero civil, colegiado y habilitado. En ella se tiene que señalar con precisión la actividad a la que se destinará el predio. Cuando hablamos de actividad, nos referimos al uso que uno le quiere dar. En muchos casos, lo que ocurre es que no especifican el uso preciso con el que justifica el cambio de certificación. Es decir, eh, debemos tratar como profesionales de identificar el uso o su equivalencia en el índice de uso para la ubicación de actividades urbanas. Es decir, el uso de panadería, el uso de cafetería, si es un equipamiento, qué tipo de equipamiento, de salud, por ejemplo, qué tipo de equipamiento específicamente que queremos otorgar. Otra de las cosas que debe señalar la memoria descriptiva es la existencia de equipamientos urbanos y servicios públicos básicos suficientes para los requerimientos de la nueva actividad que se está proponiendo, es decir, servicio de luz, agua, desagüe, y es para una de mayor densificación de densidades, es importante que nos identifiquen la cantidad de equipamientos de salud o de educación que pueden estar alrededor. La evaluación vial que solamente se va a dar para los cambios específicos de zonificación relevante que hemos citado hace un momento. Por otro lado, la evaluación de proyectos y acciones de mitigación ambiental. Sabemos que traen consigo a veces humos, ruidos, etcétera. Entonces, tiene que haber un estudio de mitigación sobre las posibles afectaciones que se puedan dar. La evaluación de estimación de riesgos y vulnerabilidad eh, son básicamente para terrenos que identificamos que se encuentran en pendiente, ¿no? Debemos señalar que, por ejemplo, para el INDECI, una pendiente de 20% ya está considerada como una pendiente muy pronunciada. Eso es un poquito criterio también de nosotros los evaluadores, ¿no? En cuanto a la zona de riesgos, existe en la página web de seguir los mapas de riesgos, que también son parte de la evaluación que nosotros hacemos, ¿no? Eh, y bueno, después el estudio de planeamiento integral, perdón, estudio de planeamiento urbano del sector para áreas mayores de 10 hectáreas, cuando se quieren hacer cambios de zonificación de esa magnitud, que pasan a ser evaluados por el Instituto Metropolitano de Planificación. Este documento, como se señala, debe ser suscrito por el arquitecto o ingeniero civil debidamente colegiado. En cuanto a los requisitos que establece la norma, eh, el primer documento que se solicita es el título de propiedad registrada, ¿no? El cual no debe pasar de los 30 días de vigencia, que es un documento nuevo. Eh,
que figure claramente el nombre del propietario, quien es quien está solicitando el cambio de zonificación, y que además tenga la descripción del predio. Eso también se hace muy importante. En algunos casos hemos tenido que el Poder Judicial ha presentado solicitudes sobre bienes incautados, los cuales no han sido o no han pasado a su propiedad de manera definitiva, ¿no? Eh, entonces, eso es lo que se debe tener en cuenta, ¿no? Que sea el propietario quien solicite el pedido de cambio de zonificación. En cuanto a las fotografías recientes, en un plano señalar de dónde son tomadas, eh, que sean fotos de una visita de campo y no del Google Earth, que en muchos casos presentan y son fotos antiguas, que no corresponden a la actualidad ni a la actividad que se viene dando actualmente. Otro de los elementos que debemos tomar en cuenta, que se deben presentar, son los planos de ubicación y el plano perimétrico, ¿no? Ambos georreferenciados con el sistema PSAD 56. Ahí debemos tomar en cuenta que el plano de localización que se ubica en el plano de ubicación, pues no sea el mismo, ¿no? Es decir, solamente lo escanean y lo escanean y tiene que estar referido a unas avenidas importantes para poder identificar el predio. En cuanto al plano perimétrico, tiene que señalarse las medidas de acuerdo al título de propiedad que se ha presentado, está registrado. Otro de los elementos es el señalar dentro del plano de zonificación vigente la ubicación del predio y cuál es el cambio que queremos realizar, ¿no? Como por ejemplo, en la lámina que pueden visualizar está un predio en la Avenida Argentina, calificado como industria liviana y 2, y ellos quieren proponer que ese predio pase a ser comercio zonal. Entonces, estos planos de zonificación los pueden encontrar en la página web del Instituto Metropolitano de Planificación. Son de fácil acceso. En cuanto al levantamiento de uso de suelo, también hay un plano en el cual debemos identificar eh, a la redonda del predio según la magnitud del cambio, las actividades específicas que se vienen dando y las alturas que también con las que se cuentan, ¿no? Para ver si es que el cambio afecta al perfil urbano. Los errores más comunes que existen en la presentación de los expedientes de cambio de significación son un poco lo que ya se describe. El no identificar, no indicar la actividad con precisión. Teniendo en cuenta que el índice de uso, eh, teniendo en cuenta el índice de uso en la aplicación, en el distrito donde se están presentando, ¿no? Hay que identificar qué es lo que yo quiero para poder señalarlo en la memoria. No indicar los equipamientos, a veces omiten o lo hacen de una manzana a otra nada más. Tiene que ser algo más integral, que tenga relación con el pedido de cambio de zonificación. El uso de la normativa, a veces mezclan la ordenanza 2086 con la ley DUS, con otro tipo de normas que no tienen nada que ver con el cambio específico de zonificación. Nosotros lo que estamos tratando es el cambio específico de zonificación bajo la ordenanza 2086, ¿no? Otra de las cosas es que no se considera de manera correcta la evaluación, las evaluaciones a presentarse, es decir, los estudios ambientales de riesgo, ¿no? Deben tener mucho cuidado porque acá son evaluados por las áreas respectivas. En cuanto al plano de ubicación, no consideran las medidas perimétricas de los linderos, a veces no consideran la distancia del predio a una de las esquinas, o no colocan el ancho de vía correcto como de ser. Ojo de que cuando se trata de vías metropolitanas hay que colocar la sección y el diseño de la vía metropolitana como figura en el plano del sistema vial, que también lo pueden encontrar en la página web del IMP, pero también deben colocar la sección vial existente, porque a veces no son coincidentes. Otra de las cosas es lo de las fotografías, que como le digo, a veces las bajan de Google Earth, no son fotografías actualizadas.
Otra de las cosas es de que no utilizan los planos del IMP, los planos de zonificación, para plasmar sobre ellas el lote actual y la propuesta que quieren enviar. Y bueno, en el plano de levantamiento de uso de suelos no colocan la totalidad de las actividades a veces que se dan, ¿no? A veces ponen solamente la palabra comercio, no especifican el uso que se le viene a dar. Bueno, la arquitecta Carla Arancibia va a continuar esta parte de la presentación con ejemplos y con el procedimiento establecido en la ordenanza 2086. Adelante. Buenas noches, yo soy Carla Arancibia, arquitecta. Soy parte del equipo de la División de Planeamiento y como muy bien el arquitecto les estaba contando cómo es el procedimiento, los requisitos, cuáles son los errores comunes, yo les voy a hablar sobre la evaluación que hacemos es para el tema de los cambios de zonificación, para ver la viabilidad y también unos casos de éxito que hemos tenido que podemos verificar cómo es la transformación urbana a través de un cambio de zonificación. Bueno, empezamos. El trámite comienza con el ingreso de 3 juegos del expediente, hacemos una evaluación técnica previa y bueno, si todo está ok, lo enviamos el documento hacia el IMP, hacia la Municipalidad Distrital y de acuerdo, ¿no? Si es un tema de industria, se envía a la Gerencia de Servicios de Gestión en la ciudad o a la Gerencia de Defensa Civil si en caso el predio tiene una pendiente pronunciada. Esperamos que nos remitan el tema de sus opiniones y le enviamos una vez que tenemos todas estas opiniones, lo consolidamos en el informe y es trasladado hacia la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano y Bien de Nomenclatura, quien ellos son los que determinan y elaboran un dictamen, que de acuerdo sea favorable o desfavorable. Luego ya ellos emiten su dictamen hacia el Consejo Metropolitano de Lima para que se apruebe con ordenanza o se desapruebe con acuerdo de consejo. Después de esto, ya una vez emitida la ordenanza y publicada en el diario peruano o el acuerdo de consejo, reenvíe la opinión al IMP para que pueda ser plasmado en el plano, en la base gráfica que ellos tienen. ¿Qué se evalúa, no? ¿Qué evaluamos nosotros como parte del equipo técnico? Bueno, acá podemos ver primero lo que es la zonificación vigente, que es lo que nos está pidiendo el administrado, que es industria liviana a comercio zonal, ¿no? Eso es lo que el administrador nos solicita. Entonces, verificamos, entramos a nuestra base gráfica del Instituto Metropolitano de Planificación, el plano de cercado de Lima, que es en este caso, y vemos cuál es la tendencia que se está dando en el sector. Respecto a la accesibilidad, también revisamos todo el sistema vial metropolitano que corresponde al área de intervención, de acuerdo a la 341, y ahí es donde comenzamos a analizar, ¿no? Cuáles son las vías más importantes, cuáles van a ser los impactos que se generan también en el sector. Con respecto al análisis normativo, revisamos toda la normativa nacional, que en este caso es la Ley DUS, el RAD PUDUS, la guía de zonificación, el RNE, que son muy importantes también para nuestro análisis. También la normativa sectorial, ¿no? De repente nos piden un pedido de cambio de zonificación a un equipamiento educativo, tenemos que revisar toda la normativa del Ministerio de Educación. Igualmente, si es un equipamiento de salud, también tenemos que revisar toda la normativa, ¿no? Con la finalidad de ver todos los impactos que puede generar y toda la normativa que tenemos que tener en cuenta. Respecto a la normativa metropolitana, también revisamos el Plan Metal 2040, todas sus actualizaciones, el sistema vial metropolitano, que es conforme a la ordenanza 341, los RIS también los revisamos de acuerdo al distrito que vamos a analizar. Por ejemplo, ahí están los cuadros que forman parte del anexo 2 de la ordenanza 893, donde podemos ver, ¿no? Que la industria liviana tiene ciertas características que me solicitan lote mínimo, frente mínimo, la altura, el área libre, y si el pedido es comercio zonal, también ahí me dice cuál va a ser la altura, cuál va a ser el impacto que va a generar en el sector teniendo una altura de 1.5 a más R. ¿Qué uso va a tener compatible, ¿no? En este caso, cuando se le cambie la zonificación a comercio zonal, voy a ser compatible con todo lo que es residencia. Entonces, todas esas cosas analizamos.
También revisamos el índice de usos. En este caso, ahí podemos ver que forma parte del anexo 3 de la ordenanza 893, donde eh, vemos ahí que el cambio va a ser para supermercado, mini market, y también tenemos que verificar si es compatible con lo que me está solicitando el administrado. También lo revisamos para ver si la zonificación comercio zonal va a generar mayor impacto, me puede generar otras actividades, no solamente voy a estar para el uso de supermercados, sino voy a abrir toda una, varias propuestas que podría realizarse en temas comerciales. Y también revisamos la normativa distrital, los planes de desarrollo local concertado, el plan urbano distritales también, con la finalidad de ver que no se genere un gran impacto o lo que las tendencias que está solicitando también el distrito, ¿no? Las visiones que tienen a largo plazo. Con respecto al análisis normativo, ya que con lo que ya les había indicado, son todas estas las ordenanzas de reajustes que nosotros analizamos. Ahí tenemos la ordenanza 893, tenemos la 933, que es la ordenanza de Villa El Salvador, y así, ¿no? Varias ordenanzas que nosotros revisamos de acuerdo a los distritos. Hay algunas ordenanzas que sí son para varios distritos, por ejemplo, la ordenanza 1082 es para La Victoria y para San Luis. Entonces, esas tipos de normativa también tenemos que revisar. Con respecto a los índices de usos, hay ordenanzas que se utilizan para el área de tratamiento 1, para el área de tratamiento 2. Por ejemplo, la 1015, esto también tiene área de tratamiento 2 y 1, entonces es para evaluar, ¿no? Así en un tema de áreas de tratamiento. Y también revisamos los PDUs, que recién se han aprobado los PDUs de Lima Norte y también de tema de balnearios. También tenemos que revisar toda esta normativa para poder tener una mejor evaluación. Con respecto al uso de suelo en el entorno inmediato, es fundamental nuestras inspecciones. Nosotros vamos al sector, tomamos fotos de todo el eje, caminamos alrededor de la manzana para ver cuáles son las tendencias que se están generando en el sector, para ver si el cambio, cómo va a generar el impacto que se va a producir en este sector. Y ahí realizamos unos vistas fotográficas, que también esto lo vamos a incluir en nuestro informe, y estos son más o menos los gráficos que hacemos en los informes, ¿no? Colocamos cuáles son las actividades y los usos que se están generando. Ya, bueno, ya les expliqué cómo es el tema de la normativa, cómo nosotros evaluamos y cómo se da toda esta evaluación que nosotros hacemos en el proceso de cambio de zonificación. Ahora les voy a indicar cómo son los dos casos que tenemos, cómo ha transformado la ciudad. Tenemos el caso número 1, que es en el distrito de San Martín de Porres, un caso interesante que dejó de ser industria liviana ya hace muchos años y estaba como una isla urbana. Entonces, el empresario decidió que quería hacer un cambio de zonificación a comercio metropolitano, ya que quería generar tiendas por departamentos, oficinas administrativas, viviendas de alta densidad. Bueno, y así de lo pasivo industrial se transformó a un centro ahorita financiero, metropolitano, pero actualmente se han realizado tiendas por departamento, pero todavía no se ha realizado el proyecto al 100%, ¿no? Pero ya se ve claramente que cómo ha mejorado la calidad de vida del sector, ya se han generado otras actividades y ya está revitalizándose hacia la economía, cómo se integra se genera esta integración urbana en el sector. Un otro caso, que es el en el distrito de Villa El Salvador, la mayoría lo conoce, es la Villa Panamericana de los Juegos Panamericanos. Se generó 7 multifamiliares de 20 pisos y un polideportivo. Es un caso muy interesante porque eh, ahorita es sede de eventos deportivos, actualmente es la sede de la Liga Peruana de Vóley, pero no nos podemos olvidar que durante la pandemia, en el 2020, se utilizó como un área de Villa Panamericana donde estaban los pacientes del COVID. Entonces, ahí vemos cómo este proyecto se articuló y se transformó en espacios para salvar vidas. Bueno, a continuación, el arquitecto les va a explicar un poco sobre el tema de la rectificación que están enmarcada en la resolución de la alcaldía 026. Gracias, Carla. Efectivamente, lo que vamos a ver ahorita es
pedidos de la rectificación de los planos de zonificación. Estos pedidos se hacen bajo el marco de una directiva que es la Directiva 01, que es la norma aplicable a la rectificación de los planos de zonificación de los usos de suelos aprobados por la Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿Ok? Y nos pone en tres supuestos, es decir, está referido básicamente a errores que se han cometido al momento de cambiar la zonificación, sea por un reajuste, sea por un nuevo plan de desarrollo urbano, etcétera, ¿no? Puede ser bajo tres supuestos. El primero es el error de graficación debido a la imprecisión de la base cartográfica. Para hacer los planos de zonificación nosotros trabajamos con el catastro urbano. En muchos distritos no se cuenta con ese instrumento y como que no son muy precisas la zonificación cuando se plasma gráficamente. Entonces, eso es uno de los errores que suelen ocurrir cuando se grafica la zonificación. También otro de los errores gráficos es cuando hay una incompatibilidad entre el plano de zonificación y el plano del sistema vial metropolitano, el cual es aprobado por la ordenanza 341, que a veces hay una superposición con las áreas determinadas para las vías metropolitanas. Errores que también se tienen o meritan ser corregidos. Y por último, el error en la aplicación del color o ausencia de este. A veces cuando un plano de zonificación, producto de un reajuste, modifica ciertas áreas, a veces ocurren que, por ejemplo, un área de recreación pública ahora cuenta con una zonificación residencial de densidad media. Eso es producto de un error gráfico en la aplicación del color. Para esto existe una tramitología muy parecida al del cambio de zonificación. En este caso solamente se presenta un expediente, el propietario también lo presenta, firmado también en la documentación técnica que pueda tener por un profesional, en el cual debe presentar toda la documentación que considere relevante, importante, toda la información con la que cuente, que sustente el error que se ha cometido, ¿no? Este documento llega al área técnica de la Gerencia de Desarrollo Urbano, ¿no? A la sugerencia de planeamiento de habilitaciones urbanas, las cuales emiten un informe. Un informe que para poder cerrarlo requiere en muchos casos información adicional. Dentro del procedimiento está permitido que se hagan las solicitudes a cualquier institución interna o cualquier área, perdón, a cualquier institución externa o cualquier área de la misma Municipalidad de Lima que nos permita aclarar el error que se ha cometido, ¿no? Por ejemplo, a la División de Control de Obras, que es quien maneja las habilitaciones urbanas en Lima Metropolitana, de repente consultarle a alguna municipalidad distrital si es que el error es fuera del Estado de Lima, a la cual también se le consulta sobre las habilitaciones urbanas que eh, hayan aprobado y que no concuerden con el plano de zonificación establecido, plano de zonificación que maneja el IMP en su página web, ¿no? Igual a la división de certificaciones, en la cual normalmente recurrimos porque ellos tienen los planos históricos de zonificación. Si el informe que desarrolla la Sugerencia de Planeamiento de Habilitaciones Urbanas identifica de que efectivamente se ha cometido un error, va a seguir su procedimiento. En el caso de que no se evidencie que ha existido un error en la graficación, el expediente deja de tramitarse y se le comunica al administrado que es improcedente su pedido. En el caso de que sea procedente, en el caso de que sí existe un error material, se remite el informe correspondiente al Instituto Metropolitano de Planificación. Este, a su vez, también hace un informe y lo eleva a la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, Vivienda y Nomenclatura para su dictamen respectivo. A diferencia que el cambio de zonificación, acá el dictamen es favorable, no hay que no sea favorable. La comisión, a su vez, lo eleva al Consejo Metropolitano para que se apruebe como ordenanza el- la rectificación de la zonificación y esta sea remitida posteriormente al Instituto Metropolitano de Planificación para que haga la corrección correspondiente
en los planos que ellos manejan y que son de conocimiento público en su página. A continuación, la arquitecta Carla Arancibia va a cerrar la presentación con unos ejemplos que queremos mostrar. Bueno, para cerrar la presentación vamos a hablar sobre dos casos importantes, uno solicitado por la Municipalidad de Ate, que identificó que en su reajuste integral de zonificación habían 4 predios de que estaban zonificados como residencial de densidad media. Entonces, su uso y también como habían sido formalizados, habían sido para parques. Entonces, solicitaban la rectificación a zonificación de recreación pública. Entonces, después de una evaluación, la municipalidad nos adjuntó todo lo que son sus antecedentes y verificamos de que había una formalización en el año 1999. También verificamos planos antiguos y todo, entonces ahí verificamos de que realmente era factible realizar la rectificación. Entonces, realizamos toda una evaluación y ya emitimos un informe que realmente identificamos de que había habido un error aplicando el artículo de imprecisión gráfica, que es el primero. Bueno, con respecto al caso 2, el administrado es que al querer hacer un trámite se dio cuenta de que estaba zonificado como zona de recreación pública, entonces nada lo que tenía en la realidad. Y ahí verificamos también, ¿no? Todos los antecedentes de zonificación y también los antecedentes de los planos antiguos. Entonces ahí nos verificamos de que realmente había habido un error, una imprecisión en la base cartográfica. Porque siempre desde el año 1971 tenía antecedentes de que toda esta zona era residencial de densidad media. Entonces, ya cuando hicieron su habilitación urbana en el 2014, también se respetó el tema del área para que era para vivienda. Entonces, se realizó el proceso de toda esta verificación de la información y toda la evaluación técnica y realmente verificamos de que había habido una imprecisión también en la base cartográfica. Entonces se realiza todo el procedimiento, se hace toda una evaluación, el informe y se remite al Instituto Metropolitano de Planificación con la remida, el informe para que sea elevado a la comisión. Ellos también evalúan y luego lo envían a la comisión. Bueno, muchas gracias por su atención. A continuación les enseñaré un material de apoyo donde pueden escanear el QR y ahí van a encontrar mayor información, ordenanzas y links que les puede ayudar para el tema de la evaluación y porque puedan presentar sus cambios de zonificación. Bueno, muchas gracias por su atención y por su participación y el interés en el curso. Los esperamos para la sesión 6 que se dará la próxima semana. Gracias. Muchas gracias, arquitecta Carla. Con esto damos por finalizada la quinta sesión de la segunda unidad de curso gratuito de gestión urbana. Los esperamos la próxima semana para continuar con las clases. Hasta la próxima.